Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de una futbolista que me parece tremendamente interesante en la política de fichajes que está teniendo el Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada. Ana Rosell y compañía parece que tienen la idea de fichar muchas jugadoras españolas y alguna jugadora extranjera, pero de manera muy puntual. Y en esa línea, que podemos estar más o menos de acuerdo, yo veo pros y contras, ¿vale? A nivel competitivo. En esa línea, a mí hay una futbolista que me parece tremendamente interesante, en un momento de proyecto de impacto brutal dentro de la primera Iberdrola y que nos podría venir que ni pintado para sumar talento, sobre todo en esa zona de tres cuartos, en ese último pase, en esa conducción para romper líneas, en esa capacidad para elaborar, para generar juego y para darle continuidad a la fase ofensiva madridista. No es otra de la jugadora que estamos hablando, no es otra que Nerea Eizaguirre, futbolista nacida en Tolosa, ya sabéis, jugadora de la Real Sociedad, que ya lleva varios años como futbolista profesional, muy jovencita empezó, y que este año pues está siendo de lo más destacado, sinceramente, en una gran Real Sociedad que está haciendo un magnífico fútbol en ciertos momentos, como hemos podido contemplar, y con jugadoras que tienen muy buena proyección. Lucía Rodríguez, la cual se da por hecho que va a jugar la lateral derecho, se da por hecho que va a jugar en el Real Madrid la próxima campaña. En el caso de Maitane, que también es una futbolista realmente de proyección que está haciendo muy buena temporada en la Real Sociedad, Naikari, la propia Nerea Eizaguirre, bueno, varias futbolistas que la Real lo están haciendo bien, y en el caso de dos de ellas se da por hecho que van a jugar en el Real Madrid la temporada 2021-2022. Y en el caso de Nerea, sinceramente creo que el Real Madrid debería tener subrayado este nombre, porque no le anda a la zaga en cuanto a talento, por ejemplo, a Naikari, y me parece que es una posición que deberíamos cubrir, y sobre todo con un ojo puesto en ver qué pasa con Sofía Jakobsson y con Kosovare Asllani, porque todavía no está cerrada la renovación, hay distintas informaciones al respecto, unos dicen que renuevan, otros dicen que no, pitipín, patapán. Bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar, ya os dije que yo pienso que Asllani había más posibilidades que Sofía, aunque hay informaciones ahora desde Suecia que apuntan a que tampoco renovaría Kosovare Asllani. Esto habrá que un poquito corroborarlo, pero bueno, en lo que me centro es en el tema de Nerea. Me parece una gran jugadora, con mucha calidad, que le puede sumar muchas cosas importantes al presente y al futuro del Real Madrid, y era una futbolista que me gustaría pues añadir dentro de la videogalería de este canal, en forma de análisis. Jugadora que juega a pie cambiado en el lado izquierdo, media punta, interior. Futbolista de talento, vaya, que puede acoplarse, ser multifuncional y jugar en distintas zonas del terreno de juego. Así que a mí me encantaría verla de madridista en algún momento. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en esa política de fichajes que está teniendo el Real Madrid. Debería estar en primera plana, en primera línea de objetivos, el fichaje de Nerea Eizaguirre. No ha salido nada, creo, al respecto, pero bueno, yo lo dejo aquí para que vosotros, oye, también vayáis comentando un poquito estos nombres que desde luego son, a mi juicio, interesantes dentro de nuestra liga.